¿Qué tal, familia? Buenos días. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de curso. ¿Y por qué no cierras ahí tus ojos y solamente dices: Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar? Gracias porque tú ya estás aquí. Dice tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Señor, y creemos esa promesa y creemos que es una realidad. Tú estás aquí y te pedimos que tú nos ayudes a verte en esta mañana, que abras nuestro entendimiento para poder comprender misterios de tu reino, misterios de quién eres tú, Señor. No queremos, una vez más te decimos, no queremos solo información, no queremos teoría, queremos tocarte, queremos experimentarte. Así que ven, Espíritu Santo, y haz lo que solo tú puedes hacer. Guíanos a la verdad, revélanos la verdad, revélanos a Jesús. Y mientras hablamos, mientras nos exponemos a tu palabra, Señor, que aún velos caigan, que escamas caigan, Señor, y que nuestros ojos sean abiertos para ver quién eres tú. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? Y estamos viendo tu herencia. ¿Cuántos tienen su libro? Eso, qué bien. Te voy a invitar a que lo abras, por favor. Vamos al capítulo número 7. Capítulo número 7. Parece que ya llevamos muchas lecciones que increíblemente nuestro pastor nos ha dado, pero vamos apenas en el capítulo 2 de Efesios. Y sabemos que si nos detuviéramos en cada versículo de la palabra de Dios, en cada versículo aún de este libro de Efesios, podríamos sacar riquezas impresionantes. Y hoy vamos a enfocarnos aquí en el capítulo número 7. Dice: las características de la vida ¿qué? Sin Cristo. Dile al que está a tu lado: estas no son tus características. Lo profetizamos, ¿verdad? Y vamos a hablar las cosas que no son como si fueran, pero dile: estas no son tus características, porque estas características de las cuales vamos a estar hablando son las características de una vida sin Cristo. Y yo quiero que tú te puedas posicionar en el privilegio que tenemos de decir: yo sí tengo a Cristo. Tenemos a Cristo. Y nuestra vida es una vida gloriosa, es una vida llena de victoria, es una vida llena de vida, porque lo tenemos a Él. Pero aún mientras nos exponemos a esta realidad, si hay algo donde el Espíritu Santo tiene que alinear, o a lo mejor tú te vas a identificar con algunas de estas características, y yo te quiero decir, si tú te identificas con alguna de estas características, corre a la gracia de Dios, corre a Dios, porque lo necesitas urgentemente, porque si no, quiero decirte, alguien que no está vivo, ¿está qué? Muerto. No hay de dos, no estás así como medio, estoy medio vivo pero medio muerto, no. O estás vivo o estás muerto. O tienes a Cristo o no lo tienes a Él. Entonces yo espero que todos los que estamos en este lugar podamos decir: yo tengo a Cristo, porque es la única forma en la cual vamos a poder comprender su palabra. Y ve conmigo por favor Efesios capítulo 2. Yo sé que ahí lo tienes en tu libro, vamos a leerlo aquí en el libro, pero también quiero que lo veas en tu Biblia. Casi la mayoría de nosotros tenemos la versión Reina Valera, y quiero que por favor podamos también observarlo aquí. Vamos a leerlo primero aquí, lo que tenemos en el libro. Dice: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, di conmigo, en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Yo sé que muchos papás les quisieran decir así a sus hijos, ¿verdad? Hijos de desobediencia. Pero quiero que veas el origen de esto. Vamos ahora, ahí en tu Biblia, como dice la Reina Valera, dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice ahí en tu libro una descripción del hombre bajo el poder de la muerte espiritual. Aquí tenemos una descripción del hombre sin Cristo. El hombre que está bajo el control de la carne, bajo el control de los demonios, bajo el mundo y sus caprichos. El hombre sin Cristo carga con una condenación en su vida y por tanto carece de esperanza en medio de sus problemas. Dice el punto número 1: un hombre sin Cristo está muerto en vida. Muchos de nosotros podemos decir y aún testificamos cómo esta es nuestra realidad, que estábamos
Decíamos que teníamos vida, pero realmente estábamos muertos en vida. Estábamos viviendo, sobreviviendo esta vida y tú te esforzabas por tratar de superarte, te esforzabas por tratar de tener una bonita familia, te esforzabas por tratar de tener un buen matrimonio, te esforzabas por educar bien a tus hijos, pero no podías y no podías y no podías hasta que llegó el día donde Cristo se encontró contigo. Y de pronto, a partir de ese momento, todo cambió. Yo quiero decirte, va mucho más allá de, ay, sí recuerdo ese día donde sentí bien bonito, donde lloré, donde pasé al frente, donde a lo mejor me caí, donde recibí a Jesús, repetí una oración, donde pasé al cuartito, me regalaron un librito. Yo quiero decirte, va mucho más allá que eso. Fue el día en el que tú resucitaste. Y no es cualquier día. El día en que podemos decir, yo estaba muerto, pero ahora he resucitado con Cristo. Dice aquí la palabra de Dios en lo que estamos leyendo, Efesios 2, dice, de tal forma que Él nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Tú dices, no, pero es que yo no estaba tan mal, vivía una vida bien y ahí pues me gustó lo que dicen ahí en Amistad de Puebla y por eso es que vengo. No, es que, amado, tú tienes que darte cuenta de que estábamos muertos. Y de que lo que predicamos, el evangelio que tú y yo predicamos, el evangelio que tú y yo proclamamos, es un evangelio de resurrección. Es un evangelio donde le estamos diciendo a mucha gente, hey, necesitas resucitar. No es solamente, tienes problemas, ven para que se te solucionen tus problemas, porque aún cuántos podemos decir que cuando venimos a Cristo parece que aún las tempestades empiezan a surgir, los problemas, porque no es que venimos a una vida de color de rosa, venimos a una vida con problemas, pero donde Dios nos da su perspectiva de los problemas y donde ya no estamos solos, sino que ahora Cristo está en nosotros y está peleando con nosotros y podemos decir, lo tenemos a Él, pase lo que pase. Lo que tú y yo proclamamos, lo que tú y yo predicamos, nunca tiene que ser un mensaje de ven para que te vaya bien. No, ven para que resucites. Ven porque estás muerto, así como yo lo estaba. Así como yo antes estaba perdido en mis pecados y delitos. Era un esclavo del pecado, era un hijo de desobediencia. Otros versículos aún dice la palabra de Dios que éramos hijos del diablo. Esa era tu condición y esa era mi condición. Y de ahí fue donde Dios, por su gracia, dijo, yo quiero que él, Rubicel, resucite. Y lo llamé por nombre aún, como esa historia de Lázaro, ¿no? Ahí estábamos en nuestras tumbas y de pronto él dijo, Lázaro, sal fuera. Y yo puedo sentir en mi espíritu como él me dijo, Rubicel, sal fuera, resucita. Y muchos de nosotros podemos decir que nos pasó lo mismo, pero aún que tú puedas identificar de dónde es que Dios te sacó, porque un hombre sin Cristo está muerto en vida. Un muerto, dice aquí en tu libro, no puede ser reformado hasta no ser resucitado. Un muerto no puede ser reformado hasta no ser resucitado. El hombre sin Cristo no puede cambiarse a sí mismo porque está muerto espiritualmente y apartado del poder de Dios. La única esperanza es que vuelva a la vida primeramente por medio del poder de la resurrección de Cristo. Luego podrá entrar en un proceso de reforma. Este poder llega al hombre cuando recibe a Cristo. Pues al entrar Cristo a su vida, entra también el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Un muerto no puede ser reformado hasta no ser resucitado. ¿Sabes? La solución para un muerto no necesita ser mejorado. Un muerto no necesita ser arreglado. Un muerto necesita ser resucitado. Y yo siempre pongo este ejemplo, pero me ayuda mucho a verlo visualmente. Yo creo que uno de los trabajos más difíciles que pueden haber son aquellos que, por ejemplo, trabajan en las funerarias. Hay personas que aún se dedican, por ejemplo, a preparar los cuerpos, los muertos, ¿no? Y los arreglan para ponerlos en su ataúd, en su féretro, ¿no? Y tenerlos ahí listos para el servicio funerario, para el funeral. Y sí sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Las personas que trabajan en un funeral, ¿no? Pero yo quiero decirte, muchas veces agarran al cuerpo, yo no sé por qué es que murió, pero lo arreglan, le traen su mejor ropa que tuvo en vida. Si es mujer, la maquilla, ¿no? Creo que también con los hombres ahí le dan su manita de gato, ¿no? Y lo ponen ahí presentable. Pero quiero decirte, por muy maquillado que esté y por muy arreglado que esté, sigue estando muerto. Porque un muerto no necesita maquillaje, un muerto no necesita buenas vestiduras, un muerto necesita resucitar. ¿Estás conmigo? Entonces,
muchas veces tú y yo decimos que estamos vivos, pero a lo mejor lo único que tenemos es mucho maquillaje. Y venimos a la iglesia y no es que ve cómo sí me porto bien, ve cómo es que sí cumplo todos los domingos, ve cómo sí hago mi tiempo con Dios. Y lo único que tenemos es una vestidura que aparenta que dice que estamos vivos, pero realmente estamos muertos. Porque sabes, la resurrección y alguien resucitado no es algo que aún se ve muchas veces en lo exterior, sino de adentro sale algo que aquí adentro, donde tú sabes que estabas bien muerto, cuando de pronto no podías perdonar a aquellos que te hicieron mal, cuando de pronto te gustaba el pecado, disfrutabas el pecado y aún disfrutabas y te daba placer pecar en contra de Dios, y de pronto algo aquí adentro, no afuera, algo aquí adentro sucede, que de pronto empiezas a amar a aquellos que te hicieron cosas. De pronto empiezas a odiar eso que tanto amabas y eso que tanto te daba placer. Y de pronto dices, ¿y ahora qué sucedió? ¿Qué es lo que está pasando? Resucitaste. Has resucitado, ha sucedido el milagro más maravilloso que nos puede ocurrir, que Cristo te dio vida juntamente con Él. Y no se trata ya solamente que, si ahora soy cristiano, me cambio solamente de etiqueta. Antes era esto, pero ahora soy esto. Ahora antes iba a otra iglesia, ahora vengo a Amistad de Puebla. No, es que antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Y todo lo que yo soy testifica la resurrección de Cristo en mí. Si tú aún, mientras estoy hablando, sientes alguna desesperación en tu espíritu donde dices, necesito resucitar, en serio, hoy aquel que es la resurrección y la vida está en este lugar y Él quiere resucitarte, porque un muerto necesita ser resucitado. Dice aquí, el hombre sin Cristo no puede ver, oír o entrar a la presencia del Señor. El hombre sin Cristo es una de las características de una vida sin Cristo. No puede ver, no puede oír y no puede entrar a la presencia de Dios. Por eso es que hay veces, yo no sé cómo fue la primera vez que te trajeron aquí o la primera vez que a lo mejor te invitaron a una reunión de hogar y de pronto te decía, mira, es que vas a sentir la presencia de Dios, y tú veías, a lo mejor hay algunos testimonios donde fue inmediato, pero hay algunas personas que no sentían nada, que no podían ver nada, y veías cómo los demás levantaban las manos y estaban sintiendo algo, pero tú no sentías nada. Yo quiero decirte, no, porque estabas muerto. Hay personas luego vienen y me dicen, es que Rubicel, trato de leer la Biblia, y en serio que la leo, pero no le entiendo nada. Y perdón que te diga, pero el problema no es que te falte inteligencia. El problema es que tal vez estás muerto y necesitas resucitar. Porque un resucitado entiende el lenguaje de resurrección. Un resucitado entiende el lenguaje de Dios. Y sí, claro, hay cosas donde necesitas, lees y no le entiendes, pero tienes al Espíritu Santo habitando dentro de ti. Yo quiero decirte, ¿por qué es que no le entiendes? Porque no tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solamente puede habitar en aquellos que han resucitado. El Espíritu Santo no va a venir a cualquier persona, y aún aunque a veces lo queramos, y yo sé que tú estás orando por tus familiares, y ven Espíritu Santo, pero yo quiero decirte, el Espíritu Santo no puede habitar al menos que haya vida en esa persona, al menos que esa persona haya resucitado. Porque imagínate, es cargar la presencia del Dios vivo, no es cualquier cosa. Por eso necesitamos resucitar. Y yo quiero decirte, aún no es algo que tú puedes hacer, es algo que Dios hace, y es por su gracia y es por su misericordia. Pero que tú puedas decir, es que cada vez, y aún hay áreas de tu vida que a lo mejor identificas y tú dices, cada vez me cuesta trabajo oír a Dios, me cuesta trabajo experimentar a Dios, me cuesta trabajo palpar a Dios. Es que aún estamos en una constante, decía ahí, en una constante reforma, donde Él constantemente nos está llevando a su vida, donde aún hay áreas en mí que necesitan todavía ser resucitadas. No quiero decir que estoy muerto, porque yo creo que he resucitado con Cristo, pero hay áreas en mi vida donde estoy en este proceso de santificación, en este proceso de parecerme cada vez más a Jesús, donde hay áreas donde yo necesito decir, Señor, ven y resucita esto. Ven y sopla vida sobre esta parte muerta en mí. Y a lo mejor tú te identificas con eso, porque o estamos muertos o estamos vivos. Ve conmigo, por favor, a Primera de Timoteo. Ahí en tu Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6. ¿Ya estás ahí?
Y aquí está hablando un poco acerca de las viudas y así, pero quiero que veas esto, porque dice el versículo 6, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está, ¿qué? Muerta. Una vez más, quiero que lo veas aquí en la pantalla, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Por eso dice la palabra de Dios que antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Ahí estábamos y ahí nos gustaba estar en nuestros pecados, en nuestros delitos, en la concupiscencia de nuestra carne, en nuestros placeres. Pero dice ahí, pero los que se entregan a los placeres viviendo están muertos. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu mayor placer? Porque la evidencia de un resucitado es que su mayor placer es Dios. No puede existir en un resucitado, no, es que en serio es que me cuesta, es que vieras cómo me gusta esto. Si tú has resucitado, yo quiero decirte, la evidencia de que tú has resucitado es que tu mayor placer, tu mayor deleite es Dios. Porque si no, el que se entrega a sus placeres viviendo está muerto. Ve conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis 3, 1. ¿Ya estás ahí? Dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ouch. Y conmigo, ouch. Yo conozco tus obras, dice aquí, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es un mensaje a la iglesia en Sardis, pero dice aquí, hablando Dios, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, es decir, que tú dices que estás vivo, pero realmente estás muerto. Qué fuerte esto. Qué fuerte, porque yo quiero decirte, la vida a la que Dios te ha llamado es una vida de resurrección, donde no solamente aparentas estar vivo, sino donde en serio estás vivo. Ya se terminó el tiempo, iglesia, y es algo que yo estoy orando en mí. Yo quiero en serio ser real con lo que canto, con lo que predico, con lo que estoy estudiando, ¿no? Porque es bien fácil aparentar, es bien fácil actuar, es bien fácil decir, es que yo estoy aquí, yo sirvo en esto, ve cuántos años llevo en el ministerio, ve lo que ahora estoy haciendo en el reino de Dios, pero no se trata de lo que haces, lo hemos visto, se trata de lo que eres. Y lo más importante es que en serio estés vivo juntamente con Cristo, que en serio todo lo que tú haces huela a alguien vivo. ¿A poco no una de las evidencias cuando alguien está muerto es que empieza a oler a muerte? Se empieza a descomponer el cuerpo, se empieza a descomponer ahí el ser que antes tenía vida, pero ahorita ya no. Y una de las evidencias, muchas veces los policías, gente alcanza a distinguir dónde hay un cuerpo a través del olor. De la misma forma yo lo creo, yo quiero que todo lo que yo soy emane un olor de vida. Que la gente cerca de mí, principalmente mi esposa, mi familia, pueda estar cerca de mí y diga, es que me gusta estar con él porque emana vida, porque tiene algo. No es algo, es a alguien a quien tengo, es a Cristo. Y es de la misma forma tu llamado. Yo quiero decirte en serio, es tiempo de ir mucho más allá, de decir, mi llamado es a ser cristiano, mi llamado es a venir los domingos. Es más, tu llamado no es ni siquiera estar en un ministerio, tu llamado no es ni siquiera ser misionero, pastor, no, tu llamado es a resucitar con Cristo. Y a partir de ahí es que todo lo demás va a venir. A partir de ahí es que vas a poder hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer como un resucitado. Ve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 5. Ya estás ahí, si me lo pueden poner en las pantallas para que lo podamos ir siguiendo. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Sea que estés vivo o estés muerto, yo quiero decirte,
vamos a ir a un juicio y vamos a ser juzgados. Por aquel, dice aquí, que juzga, está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice, yo ayer que lo estaba estudiando en la noche, yo sentí del Espíritu Santo muy fuerte hacia mi vida lo que dice el versículo 3, un basta ya. Basta ya, dice aquí, baste ya, si me pueden poner por favor el versículo 3 en las pantallas, dice, baste ya el tiempo pasado. Yo pude sentir al Espíritu Santo como me dijo, Rubicel, basta ya el tiempo pasado. Basta ya lo que viviste, basta ya vivir en tus viejas maneras de vivir, basta ya encontrar deleite en otras cosas que no soy yo, basta ya de regresar al lodo, basta ya de regresar a lo mismo. Y no te estoy diciendo que estoy en pecado así, pero hay una tendencia en el hombre de querer regresar ahí, como dice la palabra de Dios, nos queremos revolcar otra vez en el lodo, pero dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos tú no eres de los que retroceden, por eso tus ojos tienen que estar en el autor y en el consumador de tu fe, no es en tus fuerzas. Dice la palabra de Dios que el mismo que comenzó la obra en nosotros, Él nos perfeccionará hasta el día en que Él venga. Yo quiero decirte, el que comenzó la obra en ti no fuiste ni tú ni yo, fue Dios. Él fue el que te llamó, Él fue el que dijo, yo quiero que Él resucite, yo quiero que Él sea mi hijo, yo quiero que Él sea parte de mi familia. Él la comenzó y Él la está perfeccionando, pero aún en este perfeccionamiento, hoy te digo de parte del Espíritu, basta ya regresar a tus viejas maneras de vivir, basta ya seguir viviendo como si estuvieras vivo, pero realmente estás viviendo como un muerto. Y es una llamada, yo lo puedo sentir, una llamada de atención para los tiempos que estamos viviendo, porque cada vez estamos más cerca de este día grande y terrible de Dios, de este día del juicio, donde todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y yo quiero decirte, cuando estemos delante de la presencia de Dios, no va a ser, pero acuérdate lo que hice, ¿no? Y estuve sirviendo y fui a los asilos y le di a los huérfanos. No, a veces pensamos que así vamos a estar delante de Dios con nuestra lista de cosas que hicimos. No, cuando estemos delante de Dios, solamente va a haber una evidencia en nosotros, si está Cristo en nosotros. Y lo único que nos va a hacer aceptos delante de Dios es, yo puedo ver en ti a mi hijo. Yo puedo ver en ti a Jesús. Es lo único que nos hace aceptos delante de Dios. Ni tus mejores obras, ni tus mejores justicias son suficientes comparado a lo que Jesús ya hizo. Así que aún basta ya, dice aquí la palabra de Dios en Isaías 59:2, lo tienes ahí en tu libro. Dice, las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Yo estaba ayer también estudiando y sabes, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento donde habla acerca de cómo el Señor ocultó su rostro de su pueblo a causa de sus pecados, a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia. Como dice aquí, las iniquidades de ustedes son las que han hecho separación entre ustedes y Dios. Y tú tienes que ver que en serio, cuando estamos muertos, cuando estamos en pecado, literalmente estamos en una separación entre Dios y nosotros. No hay, por eso hay personas, ¿no?, que dicen, no, yo sí conozco a Dios, yo sí creo en Dios. Pero si en serio no han resucitado, si no han recibido a Cristo, y no estoy hablando de pasar a hacer una oración, que es parte del proceso, pero es cuando en serio te das cuenta de tu condición, te das cuenta de tu miseria, te das cuenta de tu pecado, te das cuenta de que le has fallado a Dios, al Dios de todo el universo, te das cuenta de cuán abominable es tu pecado y la maldad que has cometido. Y de pronto clamas por un Salvador y dices, Señor, sálvame, resucítame, en serio necesito un Salvador, necesito vivir, porque aún sientes cómo te estás muriendo y sientes aún cómo todo alrededor de ti se está muriendo juntamente contigo. Y es en esos momentos de desesperación cuando de pronto el Espíritu Santo viene y sopla. Por eso hay personas que vienes y tú los traes y dices que ya vino, ya pasó al frente y ya recibió, y ya dijo, y no sucede nada porque a lo mejor solamente lo hicieron por hacer. Pero tiene que venir, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso
Tú necesitas decirle al Espíritu Santo, convénceme de mi pecado, convénceme de mi condición, porque es ahí justamente cuando tú ves tu condición, es que clamas por salvación. Y necesitamos clamar por salvación, necesitamos resucitar. ¿Están conmigo? ¿Sí? Dice aquí la siguiente página. Bueno, vamos a leer. Dice, a manera de analogía, consideramos un muerto. Es obvio que el cadáver sin vida está también incapacitado para comunicarse con otras personas, pues no puede ni ver, ni oír, ni hablar. Al considerar también la dimensión espiritual, podemos fácilmente concluir que una persona muerta en lo espiritual está incapacitada para comunicarse en esa dimensión. Adán pasó por este proceso de aislamiento de Dios. Cuando Dios creó a Adán, le instruyó así: y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Esta es la muerte de la que estamos hablando. Yo te quiero preguntar, cuando Adán y Eva comieron del árbol que no tenían que comer, ¿se murieron físicamente? No, ellos siguieron teniendo vida, pero por dentro sí murieron. Porque literalmente hubo esta separación entre Dios y ellos. Le dieron lugar a otras voces, le dieron lugar al gobierno aún de ellos mismos, y se separaron, se independizaron de Dios. Dijeron, Dios, no te necesitamos, nosotros queremos decidir lo que está bien y lo que está mal. Y en ese momento, a partir de ese momento, tú y yo venimos viviendo en esta muerte espiritual, donde estamos, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay mayor muerte que estar separados de Dios. No hay mayor muerte que estar destituidos de la gloria de Dios, que estar vaciados. Antes tú y yo cargábamos toda la realidad de Dios. Nosotros éramos portadores. Adán y Eva eran portadores de la naturaleza de Dios. Y cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron, destituidos significa esto, se vaciaron de todo lo que eran en Dios. Y entonces se quedaron vacíos, se quedaron muertos. Pero ¿cuántos saben que Dios tenía un plan? Y yo quiero decirte, no fue el plan B. Así que, híjole, ya pecaron, ¿no? Y ahora yo creo que ahí estaban en el cielo, ¿no? La Trinidad, ya pecaron, desobedecieron, ya la regaron. Ahora, bueno, plan B, ¿cuál es? Jesús. No, yo quiero decirte, no es plan B. El plan A siempre ha sido Jesús. El único plan para Dios siempre ha sido Jesús. Desde el principio aún Dios creó al hombre, pero aún sabía, dice la palabra de Dios, que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya había un plan de redención para ti y para mí desde antes de que tú y yo pecáramos, desde antes de que Adán y Eva pecaran. Ya había un plan para que tú resucitaras. Ya había un plan para que no estuvieras como un muerto viviendo, un muerto viviente, ¿no? Un zombie. En estos tiempos, ¿no? Que ahí están de moda las series de zombies. Es un muerto viviente, alguien que parece que está vivo, pero realmente está muerto. Yo digo, a veces en la iglesia hay muchos zombies. Pero es el tiempo donde el espíritu de vida está soplando. Porque el plan definitivo de Dios, el plan de Dios que fue mandar a Jesús y que a través de Él se abriera el acceso para que todos resucitáramos con Él, ya estaba listo. Y ahora tú y yo lo podemos disfrutar y no vamos a ser muertos vivientes, sino vamos a estar más vivos que nunca. Y vamos a ser una iglesia viva, vamos a ser una iglesia resucitada, vamos a ser hijos e hijas que no solamente aparentan, sino que en serio estamos vivos, porque emanamos vida, olemos a vida y expresamos vida en todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén a esta realidad? Dale un aplauso a Jesús si tú crees esto. Dice aquí en tu libro, sabemos que Adán comió de dicho árbol, pero sabemos también que ese día no murió en la dimensión física. Por consecuencia, murió en la dimensión espiritual, lo cual lo dejó separado de Dios. Otra de las evidencias y características de una vida sin Cristo, dice, el espíritu del hombre sin Cristo, escucha esto porque es muy fuerte, dice, está muerto para Dios y separado de su Creador, pero a la vez está abierto a los espíritus demoníacos. Qué fuerte, porque yo quiero decirte, si no eres gobernado por Dios, eres gobernado por quién sabe qué. Hay un gobierno que está operando aún en estos tiempos, pero aún sobre cada vida.
Por eso es tan importante clamar por el gobierno de Dios en nosotros, porque si no somos gobernados por el Espíritu de vida, quién sabe qué otra cosa o quién sabe quién nos esté gobernando. Porque una vida sin Cristo está abierto aún a los espíritus demoníacos. Y aquí en tu libro vienen algunos casos. Por ejemplo, el rey Saúl dice, quiso tener contacto con Dios, pero no pudo a causa de sus pecados. Y ahí tú lo lees en tu casa, 1 Samuel 28. Pero aún él intentó tener comunicación con Dios, querer conectarse con Dios, pedir dirección de Dios. Pero a causa de sus pecados Dios no le habló. Y Dios no mandó ni siquiera un profeta para que le hablara. Entonces dijo, pues ¿qué hago? Y buscó a un medium, dice aquí, buscó a una mujer con un espíritu de adivinación. Dice aquí, puesto que no podía funcionar en la dimensión espiritual, recurrió a un medium para poder establecer ese contacto con la dimensión espiritual. Y es lo que muchas veces pasa cuando estamos muertos, ¿no? Y decimos, es que no encuentro dirección, no sé a quién recurrir, no escucho a Dios, obviamente, porque no puedes escuchar a Dios porque estás muerto. Y entonces por eso es que hay tanta gente que está recurriendo a otras voces, ¿no? A hechicería, adivinación, brujería, o tal vez otras corrientes, otras religiones, otras sectas, ¿no? Que te dejas hechizar, te dejas cautivar por esas otras voces que son, yo quiero decirte, voces de muerte. Voces del mismo diablo que tratan de hechizarte. Cuando lo único que tú fuiste diseñado para ser cautivado es por la voz de Dios y que todo lo que tú eres sea gobernado por este espíritu de vida. Pero muchas veces cuando hay una ausencia de Dios, ¿sabes lo que pasa con el hombre? Tratamos de buscar llenarlo con otras voces. Y por eso aún como cristianos, cuando hay una ausencia de intimidad con Dios, cuando hay una ausencia de comunicación con Dios, cuando hay una ausencia de escuchar la voz de Dios, inmediatamente, cuando hay un vacío, el diablo los llena. Y tú identifica en tu vida, pero cuando estás así, que estás desconectado, que no has pasado tiempo con Dios, no has tenido estos tiempos de intimidad, de escuchar a tu Padre, de escuchar su voz, de pasar tiempo en su presencia, de pasar tiempo inmediatamente vas a ser tú susceptible y vas a estar propenso a escuchar otras voces. Y otras cosas te van a hechizar. Y por eso es que andas viendo en YouTube quién sé cuántos predicadores. Y por eso es que estás escuchando ahí, buscando, no, pues ahora voy a esta iglesia que me dijeron que ahí se siente bien padre, pero ya después ya te aburrió y vas a otra iglesia que acá se siente bien padre. No, es que allá sí oran por esto. No, es que allá no. Y entonces vas buscando solamente satisfacer tus placeres. Pero yo quiero decirte, lo que tú necesitas no es una iglesia, otra iglesia, un pastor, otro pastor. Lo que tú necesitas es a Cristo para que resucites. Porque una vez que tú has resucitado, el acceso es directo entre Dios y tú. Tú no necesitas estar buscando de otras personas para recibir el alimento, para recibir de la misma voz de Dios, guianza, enseñanza, entrenamiento. Tú tienes libre acceso para escuchar a tu Padre y para que Él te pueda guiar. No necesitas... Porque aún, yo sé, ¿no? Y muchos aquí ya me lo delataron sus sonrisas, ¿no? Pero hoy me siento triste, buscas en YouTube, predicaciones cuando me siento triste. Hoy necesito, me falta dinero, predicaciones para la falta de dinero, ¿no? Problemas financieros. Tú no necesitas eso, tú necesitas a Cristo. El único mensaje que tú necesitas es el mensaje de Cristo. Es el mensaje de que Jesús vino, murió por tus pecados, resucitó y Él regresará. Es el mensaje que nos da vida y es el mensaje por el cual estamos aquí. Así que ya basta de zombies. Ya basta de zombies en la iglesia. Te lo estoy hablando a ti, me lo estoy hablando a mí, porque es el tiempo donde estemos más vivos que nunca. Y aquí vienen otros relatos acerca, en Hechos vas a encontrar, por ejemplo, el relato de Bar Jesús, también otro mago falso que estaba propenso. Pero quiero que veas aquí en el siguiente párrafo, es muy fuerte esto, dice, resistía a Pablo y a Bernabé y al evangelio que llevaban, porque aquel temía perder su influencia sobre el gobernador. Se puede ver cómo Bar Jesús podía dar profecías falsas. A veces hay personas que dicen, no, es que un profeta vino. Quiero decirte, cuidado, no estoy diciendo, yo no conozco a ese profeta que te dio esa, pero aún dice aquí que hay profecías falsas. Y dice aún la palabra de Dios en 1 de Pedro que todo lo sometas a la profecía, a la única profecía verdadera. ¿Qué es esto? La palabra de Dios.
Así que hay muchas personas que están rigiendo su vida. No, es que el profeta vino, la profeta vino y me dijo que yo voy a hacer. Somételo a esto. Somete esa palabra a la única profecía verdadera. Y claro, honramos a los profetas y queremos más profetas entre nosotros. Y aquí hay profetas, aún personas que hablan de parte de Dios, pero así como hay profecía verdadera, también hay profecía falsa. Así como hay profecía de vida, hay profecía también de muerte. Entonces, solamente mucho cuidado con eso, porque dice aquí, podía dar profecías falsas al recibir, ve esto, información del infierno. Wow, no es cualquier cosa. ¿Sabes? Una vida sin Cristo está propensa a recibir, a aceptar y a abrazar información del infierno. Dice, lo cual le permitía esclavizar a la gente, y lo único que te va a hacer es esclavizarte, encadenarte. Porque precisamente la voz de Dios, la voz de vida produce libertad, pero la voz del infierno produce esclavitud. Y por eso es que estás tan esclavizado a muchas cosas, porque has abierto puertas a un chorro de cosas. Yo quiero decirte, hasta que no resucites, hasta que no clames por resurrección, vas a estar buscando y aún vas a ser influenciado por este tipo de cosas. Yo sé que aún el otro día me estaba encontrando una persona que vino y me dijo, oye, ¿me puedes dar un consejo? Es que no puedo dormir en las noches. Y yo, ¿cuánto tiempo lleva viniendo aquí a Amistad? No, yo 3 años, ¿no? Y a ver qué está pasando, ¿no? Y el Espíritu Santo inmediatamente me dijo, es que hay puertas que están abiertas. No, y es que el otro día fui con un amigo que él ve visiones en la noche, ¿no? Y entonces inmediatamente vas viendo cómo, porque alguien sin Cristo está propenso a recibir y abrazar esta información del infierno. Pero cuando tú has resucitado, tú inmediatamente escuchas algo que no es verdadero y dices, no, esto no procede de Cristo, esto no viene de Dios. Si tú a lo mejor ya has perdido la sensibilidad y tú aceptas de todo, así chile, mole, de todo, ¿no? Es algo está sucediendo y algo tiene que suceder en ti. Pero por eso necesitamos resucitar, vivir en la vida de Cristo para que podamos percibir aquello que viene de la vida y también rechazar aquello que viene de la muerte, porque lo único que te va a producir es más muerte y te va a matar. El enemigo está buscando matar y destruir, pero Dios viene a dar vida y vida en abundancia. Él viene a darte vida y vida en abundancia. Dice, quiero que vayas por favor al siguiente punto. Dice, el hombre que está muerto en la página 43. Dice, el hombre que está muerto no puede participar ni de la vida, ni del gozo, ni de las riquezas de Cristo. Todas las bendiciones que puedan posiblemente llegar al hombre de parte de Dios le vienen únicamente por conducto de su espíritu humano, dado que Dios es espíritu y opera en la dimensión espiritual. Por tanto, si algún hombre no puede relacionarse con Dios en la dimensión espiritual celestial, tampoco puede recibir las dádivas del Espíritu Santo. ¿Sabes? Todo esto no se trata de que lo agarres en la mente y digas, ya entendí que tengo que resucitar. No, es en el Espíritu. Porque es ahí en el Espíritu, es el Espíritu el que está muerto y es el Espíritu el que tiene que resucitar. Tu espíritu tiene que resucitar y hasta que no resucite tu espíritu no vas a poder ni percibir ni recibir todas las dádivas y todas las riquezas y todas las bendiciones que vienen de parte de Dios en el Espíritu. No te estoy hablando de riquezas materiales. Estoy hablando de riqueza en el Espíritu, donde eres enriquecido por cuánto estás recibiendo de la realidad de Dios, por cuánto estás percibiendo de Dios en tu vida. Así que aunque no tengas nada en lo material, que Dios es tan bueno que te va a dar todo lo material que necesitas, pero así no tengas nada en lo material, aquí adentro tú eres el más millonario del mundo. Ese es alguien resucitado. Alguien que no según este mundo, ¿verdad? Dice, no, es que no me estás viendo, estoy más muerto, estoy más acabado, estoy más aplastado. No, como dice la palabra de Dios, nosotros no vemos en la carne, sino vemos en el Espíritu. Y yo en el Espíritu aquí veo un montón de millonarios espirituales. Y si tú lo crees en serio, cambiarías tu forma de vivir. Tu forma de guiarte, tu forma de ser esposo, de ser esposa, de trabajar, todo cambiaría. Porque te darías cuenta que eres, en serio, estás lleno de riqueza.
porque estás lleno de Cristo. Por eso aún dice la palabra de Dios que es más fácil que un camello pasarlo por el agujero de una aguja, ¿no? Que un rico pueda nacer de nuevo, porque a veces aquellos que tienen mucho son aquellos que más les cuesta trabajo decir es que lo único que necesito es a Dios. El jueves en la clase del Instituto Bíblico les decía algo, sabes, aquello que nos hace relacionarnos con Dios no es lo que tienes, sino lo que no tienes. Lo que te conecta con Dios no es lo que tienes, porque lo que tienes a veces te estorba para conectarte con Dios, sino es cuando reconoces que no tienes nada y que lo necesitas a Él. Y separado de ti, Señor, no puedo hacer nada. Y estoy muerto y te necesito a ti. Pero a veces es tan difícil reconocer que estamos muertos, que necesitamos ayuda. Un doctor no puede venir a tratar de sanar a alguien que se cree sano, ¿no? Un doctor viene para los enfermos. Entonces el primer paso aún necesitamos reconocer que estamos enfermos. Necesitamos reconocer que estamos muertos y que necesitamos ayuda. Pero nuestra sociedad nos dice, no pidas ayuda, tú puedes. Esfuérzate, por ti mismo vas a salir adelante. Yo quiero decirte, inténtalo para que veas cómo no vas a poder. Y en el poco tiempo te vas a frustrar y te vas a dar cuenta que en serio lo único que necesitas es a Cristo. Lo único que necesitas es a Dios. Y Él está aquí con los brazos abiertos esperándonos para decir yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy todo lo que tú tienes. Y a veces las pruebas, las situaciones difíciles, no es que evidencien lo que no tienes, porque a veces no estás en una prueba y es que si tuviera esto, es que si tuviera dinero, Señor, es que no tengo salud, es que las pruebas no vienen a evidenciar lo que no tienes. Más bien las pruebas vienen a evidenciar lo que realmente tienes y que te des cuenta que eso que tienes es lo único que necesitas, a Jesús. Y así te quiten la salud, te quiten familia, te quiten hijos, te quiten trabajo. No te estoy profetizando, yo declaro bendición sobre ti, pero aún así, si eso pasara, si lo tienes a Él como cantamos, lo tengo todo, ¿cierto o no? Y Él es más que suficiente para nosotros. Ese es un resucitado, alguien que dice, lo tengo a Él, tengo todo lo que necesito y Él es más que suficiente para mí. Dice aquí, la percepción. Vamos un poquito atrás. Dice, todas las bendiciones que puedan posiblemente llegar al hombre de parte de Dios le vienen únicamente por conducto de su espíritu humano, dado que Dios es espíritu y opera en la dimensión espiritual. Por tanto, si algún hombre no puede relacionarse con Dios en la dimensión espiritual celestial, tampoco puede recibir las dádivas del Espíritu Santo. El hombre que está muerto no tiene la habilidad para entender la revelación de la Biblia. La percepción del hombre sin Cristo no puede funcionar para entender las cosas del Espíritu Santo. Tal hombre puede leer la Biblia y aún estudiar las cosas de Dios, pero sin la guianza divina en su vida no podrá concluir correctamente. Tú dices, ¿por qué es que no entiendo la Biblia? ¿Por qué es que me cuesta trabajo? En serio, clama porque resucites, porque no vas a poder. En serio, yo digo a veces pensamos, ¿no? Y mandas ahí a tus amigos que no conocen de Dios, estúdiate este libro, ¿no? Y estúdiate Apocalipsis, todavía los mandas con Apocalipsis, ¿no? Si ni tú ni yo le entendemos Apocalipsis, pero hay personas que luego así mandas, ¿no? No van a entender, necesitan al Espíritu de vida, al Espíritu de revelación, que les revele acerca del Dios del cual están leyendo. Y aún tú y yo lo necesitamos, cuánto más. Por eso lo primero, esas personas necesitan resucitar y aún muéstrales versículos que hablen de resurrección, muéstrales versículos que hablen de Cristo, del sacrificio, de la necesidad que ellos tienen como pecadores. Y ya una vez que ellos hayan resucitado, ahora sí mándalos a estudiar Apocalipsis y estudia con ellos también para que puedas entenderle también, porque sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de vida, es imposible que tú y yo podamos entender eso. Si a ti se te hace aburrido leer la Biblia, si a ti se te hace tedioso leer la Biblia, después de esta clase ya sabes cuál es la razón. Así que clama porque resucites, clama por resurrección. Dice solamente para terminar al final de tu lección, dice, ¿cuáles son las características de un hombre sin Cristo? Y yo te las voy a decir para que contestes ahí en tu libro. Dice, está muerto en vida. Está abierto a los espíritus malignos.
y engañadores, y no puede entrar a la presencia de Dios. Y dice la siguiente pregunta: ¿cuál es la naturaleza del hombre que está muerto espiritualmente? No puede acercarse a Dios. Es influenciado por espíritus demoníacos. Y no puede entender la Biblia. Dice, no puede acercarse a Dios, es influenciado por espíritus demoníacos y no puede entender la Biblia. Sí. Y ya solamente me ponen en las pantallas Efesios capítulo 2, versículo 6. Por eso te decía al principio, estas son las características de la vida sin Cristo, que yo sé que estas no son tus características, pero quiero decirte cuáles sí son tus características. Y con esto vamos a terminar, dice el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay obras de un resucitado y son las obras a las cuales Dios te ha llamado a caminar. Estás sentado en lugares celestiales, has resucitado juntamente con Cristo y es lo mejor que te pudo haber pasado. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos en la segunda reunión.